Bienvenidos hoy jueves 24 de enero del año 2013 a Informa TV. Hoy veremos que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México imparte pláticas a más de 1,600 adolescentes y jóvenes. En otra información veremos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en conjunto con la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, imparten cultura de la legalidad en escuelas secundarias. A nivel internacional veremos que Ecuador ha denunciado a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto y más es lo que veremos en unos instantes. Quédese con nosotros. Primera sección de noticias nacionales. Representantes de por lo menos 75 organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos, pidieron mediante una carta a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados desechar la iniciativa de reforma al artículo 1 de nuestra Constitución. Recordemos que fue el pasado 3 de enero que se publicó en la Gaceta Parlamentaria la propuesta promovida por un diputado que busca modificar el segundo párrafo del primer precepto constitucional en materia de derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que está investigando el caso de 13 familias tzotziles que fueron desplazadas del ejido Chington, ahí en Chiapas, esto por indicaciones de las autoridades comunales, al oponerse a las decisiones arbitrarias como manifestaciones públicas en diversas vías de comunicación. A su vez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos indicó que para tal investigación ha acudido personalmente en distintas ocasiones para entrevistar a las autoridades, tanto estatales como municipales, así también como a los agraviados de Chington, que se encuentran en diversos albergues fuera de este municipio. Unos 5,000 laicos de 112 parroquias de la diócesis de Querétaro realizarán un diagnóstico sobre pobreza y derechos humanos, además de una campaña a favor de la dignidad. En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión Diocesana para el Pastoral Social de la Diócesis, Mauricio Ruiz Reséndiz, explicó que los derechos humanos son los eternos olvidados en la vida diaria, por lo que dijo es necesario lograr un compromiso de todas y todos los ciudadanos frente a la protección de la dignidad. Por ello se llevó a acuerdo en conjunto realizar esta nueva campaña. En Veracruz, algunas de las cárceles preventivas ubicadas en aquella entidad operan en condiciones deplorables, por lo cual la Comisión de Derechos Humanos del Estado emitió distintas recomendaciones a los ayuntamientos para que mejoren la infraestructura. Así lo señaló el día de ayer el titular de la dependencia, Luis Fernando Pereira Escamilla, quien en entrevista, aunque no precisó cuántos ni a cuáles cárceles se refería en concreto, el ombudsman señaló que a través de los diversos recorridos que se han hecho a través de las delegaciones que se tienen, se ha logrado detectar las malas condiciones en que se encuentran las cárceles. En Morelos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado radicó una queja de oficio por el caso de una persona con discapacidad que todos los días es explotado laboralmente por su familia, quienes le ponen a trabajar en la vía pública pidiendo limosna y arriesgando de esta manera su integridad física por riesgos de cualquier accidente en el tráfico vehicular. Aunado a lo anterior, esta persona ha mostrado evidencias contundentes de sufrir maltrato físico, por lo cual este organismo defensor de los derechos humanos requiere la inmediata intervención de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la familia a efecto de proteger su integridad física y psicológica. Los peritos internacionales que llegaron hace 2 semanas a Ciudad Juárez, Chihuahua, para revisar los expedientes del caso Campo Algodonero, donde se encontraron los restos de 8 mujeres en el año 2001,
también analizarán las pesquisas relacionadas con los cuerpos encontrados en el Valle de Juárez a principios del año 2012. Cabe destacar que estos investigadores, es decir, los peritos, están en México a fin de cumplir uno de los requerimientos de la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió contra el Estado mexicano en el año 2009 por la falta de justicia en 3 de los casos de feminicidio en aquel campo algodonero. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México dio a conocer que durante el mes de diciembre realizó 23 pláticas a adolescentes y jóvenes en las cuales, además de alentarlos sobre los peligros de un noviazgo en el que haya violencia, se les habló de los derechos y deberes de los jóvenes, equidad de género, violencia escolar, autoestima y bienestar personal, además de conceptos básicos sobre los derechos humanos. Cabe mencionar que dentro de estas 23 pláticas realizadas por el organismo participaron 1,622 adolescentes y jóvenes de los municipios de Almoloya de Juárez, Toluca, Texcoco, San Felipe del Progreso, La Paz, entre otros municipios de aquel estado. En Querétaro, la Comisión Estatal de Derechos Humanos dio a conocer que actualmente tiene el reporte de los 25 queretanos que desaparecieron hace 2 años cuando fueron levantados por miembros de los Zetas cuando se dirigían a los Estados Unidos de Norteamérica a bordo de 2 unidades que salieron de la Sierra Gorda. Por su parte, fue el presidente del organismo defensor de derechos humanos, Miguel Nava Alvarado, quien señaló que deben ser los diputados queretanos los que establezcan una propuesta de reforma al Código Penal del Estado para poder contemplar la figura de desaparecidos dentro de las leyes. Y bien, es todo en materia nacional. Vamos a una breve pausa. Regresamos con más información para ver lo que sucede a nivel Iberoamérica. Estamos de regreso para ver lo que sucede a nivel Iberoamérica. En República Dominicana, Amnistía Internacional se congratuló con el hecho de que un fiscal de aquel país haya presentado cargos contra 5 policías y un oficial de la Marina por el asesinato de 2 hombres en el año 2009. En un documento, la entidad internacional, es decir, Amnistía Internacional, dice esperar que las novedades en este caso lleven a las autoridades dominicanas a seguir adelante con la anunciada reforma integral de las fuerzas de la Policía Nacional, que todos los años están implicadas en centenares de casos de homicidios y tortura. Asociaciones civiles demandaron que el segundo mandato del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se incluya la perspectiva de género en la reforma migratoria, a fin de proteger los derechos de las mujeres inmigrantes, quienes representan la mitad de la población sin documentos de estancia legal en aquel país vecino. Tras la toma de protesta de Obama, grupos defensores de las y los migrantes se movilizaron en la Ciudad de México y también allá en Chicago, Estados Unidos, para exigir avances en la reforma migratoria que regularice a los 12 millones de personas sin documentos que se encuentran en los Estados Unidos de Norteamérica. Organizaciones defensoras de los derechos humanos en México pidieron la libertad de la francesa Florence Cassés, condenada en nuestro país a 60 años de prisión por secuestros. Por su parte, el abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Octavio Mezcua, declaró a este rotativo que las violaciones al debido proceso son de tal gravedad que se debe dejar libre a Cassés, presa desde hace 7 años. Y bien, enhorabuena, el día de ayer Florence Cassés fue dejada en libertad. El gobierno hondureño aprobó una política pública y plan nacional de acción en derechos humanos, con la cual se pretende garantizar y consolidar el respeto del país en cuestiones de derechos humanos.
Cabe señalar que esta política establece lineamientos estratégicos que comprenden el derecho a la educación, a la salud, a la alimentación, al trabajo, a la vivienda, a la cultura, al agua, al medio ambiente, así como a de los derechos sexuales y reproductivos. También establece el derecho a la vida, a la seguridad, a la integridad, a la libertad personal, entre otras cuestiones, y también se encuentran entre estos la libertad y el acceso a la información de expresión entre los mismos hondureños. La cantante Selena Gómez interpretó la canción Cry Me a River durante un concierto privado allá en Nueva York, el cual fue a beneficio de UNICEF. Se trata de una de las primeras representaciones en público que realiza Selena Gómez desde que confirmó su ruptura sentimental con el ídolo musical Justin Bieber. Cry Me a River fue todo un éxito musical en la voz del cantante y actor Justin Timberlake, quien en el año 2002 la interpretó después de haber terminado su relación de largo tiempo con su entonces novia, la cantante Britney Spears. En Argentina, la delegación andina de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Río Negro manifestó su alta preocupación respecto a los hechos sucedidos el pasado 21 de enero, donde fueron detenidas y desalojadas de la Ruta 40 varias personas, entre las cuales se encontraban menores de edad. Bajo esta misma línea explicaron que en base al material periodístico que se analizó, se logró observar conductas violentas por parte del personal de Gendarmería, por lo cual el titular de la delegación dispuso poner a disposición al equipo técnico, quienes ya han tomado intervención desde el pasado lunes. Ecuador ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la ley hipotecaria española, con el único fin de defender a los ciudadanos ecuatorianos que están siendo desahuciados. La Defensoría del Pueblo de aquel país de Ecuador está convencida de que esta ley española vulnera los derechos de defensa, educación, salud, derecho a la intimidad y a una vida digna. Por su parte, Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo ecuatoriano, ha detallado que esta denuncia está concretada en el caso del señor Luis Solórzano, quien ha agotado todas las instancias judiciales de España sin haber recibido ningún amparo, que ahora reclama a su país de origen al Tribunal de Estrasburgo. Allá en Colombia, Amnistía Internacional ha pedido la liberación inmediata e incondicional de los 5 trabajadores de la minería tomados como rehenes este pasado viernes. Además, pide que se respete su vida y su integridad personal. Adjunto a esto, Amnistía Internacional pide asimismo a las autoridades que identifiquen a las personas responsables de este y de otros casos de secuestro y toma de rehenes y que garantice que responden y que puedan responder ante sus actos frente a la justicia. Recordemos que estos 5 trabajadores, entre ellos 2 peruanos, 1 canadiense y 2 colombianos, fueron capturados en el departamento de Bolívar, en el norte de aquel país colombiano. Y bien, hemos llegado al final de nuestras noticias en Iberoamérica. Vamos a una breve pausa y regresamos para ver lo que sucede a nivel internacional. Estamos de regreso para ver lo que sucede a nivel internacional. Cabe señalar que además de una grave transgresión a sus derechos humanos, la violencia que se ejerce contra las mujeres representa un problema de salud público. Así lo alertó ayer la Organización Panamericana de la Salud. En su informe Violencia contra la Mujer en América Latina y el Caribe, el cual fue publicado por la organización en colaboración con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, se señala que esta es una gravedad en nuestra orbe. En otra información, también continuando con el mundo, las muertes maternas disminuyeron de 409.053 en el año 1990 a 273.465 en el año 2011, es decir, una reducción del 33%. Sin embargo, aún hay retos para la comunidad internacional
de cara al cumplimiento del año 2015 de la meta que se fijó Naciones Unidas con sus 5 objetivos de desarrollo del milenio de Naciones Unidas. Es decir, aún falta bajar en 75% la tasa de muerte materna del año 1990 al año 2011. Es esto uno de los 2 puntos de la meta, 5 de los objetivos del desarrollo del milenio de Naciones Unidas, pero el objetivo para el próximo 2015 es aún lejano, de acuerdo con el Manifiesto para la Salud Materna Post-2015, emanado de la Conferencia Mundial de la Salud Materna 2013, el cual se realizó el mes de enero de este año allá en Tanzania. En otras noticias, allá en Israel, vegetarianos del Tel Aviv iniciaron una protesta contra la crueldad animal, marcando su propia piel con un número 269, utilizando hierro caliente, ardiendo y encadenándose como animales para poder recrear lo que estos animales sienten al momento de estar en un rancho. La finalidad de esto es poder llamar la atención de la gente y crear conciencia acerca del maltrato animal, como es el caso de las vacas que son marcadas. Es por ello que el número en cuestión representa el utilizado en las etiquetas de los granjeros, que estos granjeros clavan en las orejas de estas reses cuando las venden para poder ser usadas como cueros para fabricar ropa o bien para poder consumirse. Un grupo francés defensor de derechos humanos acusó este miércoles a las fuerzas malienses de perpetrar decenas de ejecuciones sumarias y de otros abusos mientras contraatacaban a extremistas islámicos atrincherados en aquel país africano con el apoyo clave de soldados y bombarderos franceses. La Federación Internacional de los Derechos Humanos exhortó la creación de una comisión independiente para que sea la que investigue los crímenes y que castigue a estos responsables. Continuando con otra información, allá en Italia, este lunes, la organización humanitaria de Human Rights Watch denunció que Italia, deporta a algunos menores que no están acompañados hacia Grecia, donde les espera un sistema de asilo, dicen que no funciona y que está en condiciones de detención que son inhumanas. De tal forma que dentro de un informe de 45 páginas se denuncia la ineficacia de la policía de la frontera en la identificación de los migrantes que son indocumentados y que llegan a los puertos italianos de Ancona, Bari, Brindisi, Venecia, y donde es ahí donde se violan las obligaciones jurídicas de Italia. Ante estas violaciones, Human Rights Watch recomienda que el gobierno italiano cambie algunos procedimientos y entre ellos suspenda de manera inmediata las deportaciones sumarias que se hacen hacia Grecia. En otras noticias, la Red Siria para los Derechos Humanos condenó el atentado ocurrido este lunes en Salamiyeh, en la central provincia de Hama, que mató a 32 personas e hirió a decenas más. De acuerdo con la red, grupos terroristas están saboteando aquel país y su infraestructura, sus hospitales, escuelas y universidades, así como están reclutando entre estas cuestiones a niños y se les enseña a portar armas y a cometer homicidios. En otra información, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votó unánimemente este martes para condenar a Corea del Norte por el lanzamiento de un cohete que sucedió en diciembre pasado y extendió las actuales sanciones contra el país asiático, lo que generó una promesa de Pyongyang de aumentar su capacidad militar y nuclear. Cabe destacar que la resolución aprobada por el Consejo de 15 miembros no impone nuevas sanciones a Corea del Norte, pero condena las violaciones y se le prohíbe realizar pruebas nucleares y de misiles balísticos e importar materiales y tecnología para estos mismos programas e usos. Bien, hemos llegado al final de nuestro noticiero. Yo soy Lía Montañez, le agradezco que nos haya acompañado un día más. Hoy es jueves, lo esperamos mañana viernes con más información. Que tenga usted un excelente día.